Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de desigualdad y crecimiento, desigualdad y pobreza. Entonces, dijiste algo muy importante, Roberto, y bueno, se ha estado comentando. No podemos atacar los efectos, tenemos que atacar las causas. En la medida que la pobreza es un efecto de otras cosas, pues esto está implicando una afirmación muy dura, que es, pues tenemos que cambiar la política social, que se ha dedicado a tratar de tapar parches, digamos, en cierto modo, más eficientemente que antes, pero sigue siendo una tapadera de parches. Y decías, cerrabas, Rodolfo, diciendo, hay que hacer la política pública con un enfoque de movilidad. ¿Cómo qué? A ver, cuéntanos ya, aterrizando entonces. Bueno, un enfoque de movilidad involucra dos cosas. En el punto de origen de las personas debe de haber la mayor igualdad posible. No porque queramos corregir la historia de las generaciones anteriores, sino porque queremos dar la misma oportunidad a las personas. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Por ejemplo, un sistema de seguridad social universal, que por lo menos dé mínimos de salud, mínimos de protección, sobre todo en el mercado de trabajo, a todas las personas. Si esto ocurre, estamos, aunque sea un poco, alineando el punto de partida. En segundo lugar, hay que evitar que en el recorrido de las personas se tengan obstáculos que impiden su avance. Y, por ejemplo, hay algunos obstáculos muy particulares que vale la pena remover. En el caso de la educación, la mayor parte de los estudiantes están teniendo un rendimiento, digamos, razonable, con todas las limitaciones, dentro de la escuela primaria y hasta cierta parte de la secundaria. Hay problemas de calidad, pero bueno, independientemente de eso, tenemos una cobertura bastante buena. Pero ya al término de la educación secundaria y en el inicio de la educación media superior, hay una desbandada, deserción, entrada temprana al mercado de trabajo, rezagos acumulados de los otros años, que impiden ya el seguir avanzando en la parte educativa. Ahí hay que meter el foco, ver qué es lo que está pasando, ya sea con los incentivos a permanecer en la escuela, quizás becas, renovar algunos de los programas, como por ejemplo Prospera en la educación media superior, o revisar la currícula, el ambiente escolar, que posiblemente no es pertinente o amigable para los estudiantes y que encuentren sentido de lo que van a estudiar para el resto de su vida. Pero también hay obstáculos mucho más amplios. Por ejemplo, si las personas a lo largo de su vida van a encontrarse con que les van a estar extrayendo constantemente recursos por mordidas, por corrupción, por todo tipo de tranzas, como tú lo has dicho, pues eso va a hacer que algunos se atrasen respecto a otros. Simplemente, quien más pueda pagar una mordida, pues más va a avanzar en sus trámites o en sus actividades respecto a una persona pobre que le puede costar pues no una cantidad enorme de su ingreso. Entonces ahí tiene mucho sentido, por ejemplo, avanzar en el combate a la corrupción como una medida, digamos, de marco para la movilidad social. Roberto. Sí, bueno, nada más con esto último que mencionaba Rodolfo, yo diría, es no nada más mordidas, sino que muchas cosas son legales. Es decir, el hecho mismo de que estés en una situación monopólica hace que te extraigan la renta de manera legal. Sí. ¿No? Entonces, eso es también... Mientras la COFESE no intervenga, ¿no? Mientras la COFESE no intervenga, digamos, pensemos intereses altos. Sí. ¿No? Son ilegales, pues pareciera que no. ¿no? Son ilegales. Son legales, pero te están extrayendo una renta y tú no tienes la profundidad que sí tienen algunos otros para poder enfrentar ese tipo de cosas. Y tienes que hacerte del crédito independientemente de todo lo demás, porque no tienes un colateral, ¿no? Sí. Pero regresando al tema de política pública, y cómo se confunden los efectos con las causas, por ejemplo, escuchaba que decían, si hacemos la universidad pública gratuita, entonces estamos generando regresividad, ¿no? Es decir, estamos concentrando más los recursos en la parte alta, en los que tienen ventaja. Y la pregunta ahí es,
Y entonces, ¿cuál es la receta? Dicen, hay que quitarle, no hay que hacerla gratuita, que paguen por la universidad. Y yo me quedo pensando, ¿no estamos enfocando mal el problema de política ahí? Es decir, ¿cómo es que se hizo regresivo el subsidio? ¿Quién llegó ahí? ¿No? Y entonces, ¿por qué llegaron ahí? ¿Por qué todos los demás se quedaron atrás? Sí, ¿por qué la gente de menores ingresos no llega a la universidad? No llega a la universidad, ¿no? Entonces, y por eso se vuelve regresivo. Y por eso se vuelve regresivo, ¿no? Pero no porque el subsidio en sí mismo, el garantizar un sistema de educación público gratuito, donde pudiera llegar cualquiera, sea el problema en sí mismo, ¿no? El problema es el otro, el problema es que no construimos las condiciones para que la mayoría de la gente pudiera tener la oportunidad de acceder a educación universitaria. Y puede ser universitario, puede ser otro tipo, ¿no? Sí, pero digamos, sí. cómo es el recorrido en el ciclo educativo y cómo se van generando las desigualdades. Ya lo mencionó Rodolfo, es decir, en cada etapa de la vida hay desigualdades, pero el problema no es que haya desigualdades en cada etapa de la vida, sino que se suman, ¿no? Se van acumulando. Se van acumulando y entonces las brechas se van ampliando y claro, entonces cuando llegamos a la universidad, pues los que estamos en la universidad somos de un origen de ventaja relativa con relación a los que no llegaron a la universidad. Entonces, ¿cuál es la primera lección? No ataquemos el efecto, no digamos vamos a quitar el subsidio a la educación pública, educación superior pública, para corregir la regresividad, porque entonces lo que estamos haciendo es todavía hacer el pastel más pequeñito, ¿no? O sea, a ver, entonces, digamos que una receta general, por decir, ¿no? Un poco lo que decías, Rodolfo, de que cada etapa, y Roberto también, sería cada política pública, X, tratar siempre de ir sobre las causas, no sobre los efectos, punto número 1. Punto número 2, que siempre estén generando igualdad de oportunidades en cada momento, en cada instante. Y teóricamente, si eso fuera así, a lo largo, digamos, con un cambio generacional, de una generación a la otra, pues debería de reducirse significativamente la desigualdad, ¿sí? De cómo está ahorita. Desmontaríamos esta parte de desigualdad no natural, que es más bien como heredada. Así es. Y acumulada en el ciclo de vida. Ahora, tendría que venir acompañada de otras cosas, por ejemplo, que decías de corrupción, que es como un marco, ¿no? Quizás una política competitiva, que la Comisión Federal de Competencia efectivamente pues haga su chamba, que no haya ganancias legales pero monopólicas al fin y al cabo, que no se estén extrayendo recursos de la gente. Impartición de justicia sería otra, ¿no? Que también es muy disparejo. Sí. Ahí. Y estás generando mucha desigualdad. ¿Qué otro elemento podríamos ver ahí en ustedes? Bueno, siempre hay que pensar en políticas que corrigen el origen o que van removiendo obstáculos a lo largo de la vida. Y en las políticas que corrigen el origen, creo que es muy importante pues, comenzar a explorar algunos esquemas que quizás en el futuro puedan jugar un papel muy importante. La educación pública a nivel básico es gratuita y prácticamente de cobertura universal. Nos falta este sistema de seguridad social verdaderamente universal, unificado. ¿Qué seguiría después de estos dos puntos? Bueno, pero espérate, te voy a detener porque así como que sí se facilita, ¿no? Estamos hablando, y dices, no, bueno, la cuestión de calidad, toda la reforma educativa que está en proceso, pues detrás está el objetivo de tener mayor calidad. Porque cobertura, como dices, pues ya tenemos cobertura a nivel de primaria, secundaria, pero no llegan a prepa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Problemas de calidad importantes, ¿no? En ese sentido. Y lo de salud también lo dijiste muy rápido, pero ese es otro cohete, ¿no? Sí, no, sin duda. Simplemente estoy poniendo las grandes piezas. Sí. Dentro de cada una de ellas hay problemas de acceso, de calidad, de eficiencia en los recursos que se están proporcionando. Pero digamos, si hiciéramos un plan, y yo sé que es difícil imaginarlo, de cómo queremos que esta sociedad avance en los próximos 50 años, habría que pensar también en dar un piso de ingreso generalizado a las personas que les permita, bueno, pues nivelar las condiciones de origen. Es algo que hacen algunos países que quizás está fuera de nuestras posibilidades fiscales en estos momentos.
Pero también remarcando el tema del origen, pues hay claramente algunas cosas que no hay que hacer, como por ejemplo, si hay una revisión del gasto público porque las condiciones macroeconómicas son adversas, pues no cortar nuestra inversión en capital humano, sobre todo en el origen, en la primera infancia. Y esto pues significa que hay que ser muy creativos a la hora de hacer política fiscal, macroeconómica, para que si hay que recortar, no se recorte en aquello que después nos va a costar en el futuro. Es muy difícil que la primera infancia, por ejemplo, si se le recorta el gasto, pues proteste. Pero en unos 10, 15 años lo que vamos a ver es más deserción, más problemas de desnutrición, menos posibilidades de insertarse al mercado de trabajo, menos pago de impuestos, menos crecimiento económico. Estamos hipotecando el futuro si hacemos este tipo de cosas. Y pues a cierto punto estamos ahorita pagando la factura por no haberlo hecho antes, ¿no? O sea, ya pasaron 15 años de la última vez que no hicimos lo que debíamos estar haciendo, en cierto modo, ¿no? ¿O no? Digamos, parte de los efectos que estamos teniendo, estamos pagando facturas en este momento. El costo también se acumula y también se transmite entre generaciones. Y en México tenemos mucho que contar sobre eso, ¿no? Es algo que ha sucedido y que si no corregimos va a seguir sucediendo. Nos tenemos que ir al corte, pero yo creo que valdría mucho la pena verlo desde ese lado, es decir, la factura que estamos teniendo que pagar ahorita y que si no hacemos algo no solamente va a ser igual a la actual, sino va a ser mucho peor. Entonces, regresamos en un instante, estamos con ustedes en CI en Contexto, volvemos.